Dios los bendiga, sean bonitos. Somos bendecidos. ¿Cuánto puede decir somos bendecidos? Qué bueno. Esta es una iglesia que va a trascender. Y estamos en el mes ya décimo de este año que va volando y se está acabando. Y tenemos este mes que nos simboliza el árbol. El árbol que Dios va a permitir que podamos mejorar nuestra condición espiritual para que podamos vivir, pensar, actuar cada vez mejor. Vamos a fortalecer nuestra comunión con Dios a través de ¿qué? De la oración. Y vamos a dar frutos que reflejen la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí de pie, por favor, vamos a leer Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Señor Jesús, te doy gracias porque tú has permitido que estemos aquí una nueva mañana, que tú estás aquí dispuesto a marcarnos el camino, a decirnos cuál es el camino correcto en nuestras vidas. Te pongo en tu mano cada persona aquí presente, te pido que des un espíritu enseñable, entendible. Quita todo obstáculo, todo hombre necio, todo adormecimiento, todo aturdimiento que impida que este mensaje llegue en la profundidad de sintonía que tú deseas. Guarda mi vida de toda palabra de maldición, mi familia y esta congregación, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Dios es bueno y hoy te trae un mensaje para edificarte, para trascender, para aumentar, llegar a otro nivel. Y como siempre te digo, es importante que lo recuerdes para que puedas aplicarlo en tu vida o puedas compartirlo con alguien más. El nombre del mensaje de hoy es: las oraciones no se vencen, se conectan. Las oraciones no caducan, no tienen fecha de vencimiento, se conectan. Y hoy hay una palabra específica para aquellas personas que de pronto han estado orando por determinadas circunstancias, por algo específico, y por alguna razón sienten que Dios no responde, que de pronto sienten que no sucede nada, sienten que esa respuesta no llega en el momento preciso, que Dios no está respondiendo, que hay un silencio que duele, que corta. Y ese silencio nos trae preocupación porque no vemos respuestas. Y llegamos a pensar, ¿será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que hay algo en mi vida que está impidiendo que Dios responda? Aunque pensamos que estamos haciendo lo correcto, que estamos orando, estamos creyendo, estamos buscando a Dios, estamos clamando, sin embargo, los cielos no se abren, las puertas siguen cerradas. Sienten como que si Dios no estuviese escuchando nuestras oraciones. Y eso nos causa frustración, nos causa tristeza, inclusive nos causa cierto desánimo. Y nos preguntamos, ¿estoy haciendo algo mal en mi vida porque Dios no me contesta? Y aunque sabemos y entendemos que Dios es soberano y que tú bendice a quien desea bendecir, cuando de pronto una enfermedad toca ser de nuestra familia y Dios no responde en el momento adecuado, sentimos tristeza. Sentimos que de pronto hay algo que no está bien y nos duele inclusive predicarle a otro la palabra de Dios. Pero mis hermanos, les digo algo, Dios siempre está presente. Y a veces nos cuesta mantenernos. Y lo mismo pasa en el tema económico o en cualquier otro campo de nuestra vida. Hoy estamos cantando cuando comenzamos una alabanza que me gusta mucho que decía: Yahweh es el gran yo soy. Es Rafa, que es nuestro médico. Elohim, que fue el que creó todo. El Shaddai, que tiene gran poder. Yidé es nuestro gran proveedor. Adonai, nuestro gran Dios. Pero aunque lo manifestamos auditivamente, muchas veces nos cuesta creer por qué Dios no está respondiendo. Por qué Dios no alcanza a escuchar nuestras oraciones. Y a veces pensamos que Dios las pasa por alto, las descarta. Pero mis hermanos, quiero que se llene algo esta mañana en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y que no se olviden nunca jamás. Las oraciones no tienen fecha de vencimiento. No caducan, no vencen, sino que se conectan. Y vamos a ver cómo Dios actúa a través de las oraciones. ¿Se acuerdan de Moisés cuando hizo la oración diciendo: Señor, muéstrame tu rostro? Vamos a leerlo, por favor, en Éxodo 33:18. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Él le pidió ver el rostro de Dios, pero Dios le contestó: nadie podrá ver mi rostro y seguir viviendo. Y de hecho, Moisés falleció y no alcanzó a ver el rostro de Jesús, solamente vio parte de su túnica, la parte de atrás. Pero luego de miles de años, de muchos años, Dios sabía que esa oración seguía retornando en algún momento en la eternidad. Y decía: tengo que responder esta oración, tengo que responder a Moisés. Así que después de miles de años, de muchos años, en el monte de la transfiguración aparece Moisés, caminando de la tierra que no pudo caminar estando en vida. Tenía un asiento VIP para poder ver la presencia de Dios, después de muchos años de haber hecho esa oración.
Y algunos de ustedes podrán decir, pastor, eso me llena de fe, de esperanza, me fortalece, pero de pronto otros dicen, no, pastor, eso a mí no me fortalece, me llena de tristeza. Soy joven, estoy pidiendo por mi novia, y si usted me dice que va a contestar dentro de 70 años, y Dios me va a decir, ahí está, esa abuela es tuya, cásate con ella, eso a mí no me sirve, eso me entristece. Y eso es cierto. Yo entiendo cuando alguien dice, quiero que las cosas sucedan ya, yo también me gusta que las cosas sucedan ya. Es como alguien que dice, Señor, dame paciencia, pero dame ya. Y eso es normal. Pero sabes que Dios dice en Apocalipsis 5:8 que hay copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los justos. Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Que son las oraciones del pueblo de Dios. Eso que me da a entender que ninguna oración se pierde, sino que quedan ahí, se van acumulando. Tienen un proceso, es cierto, pero no se pierden. No es algo que usted ora y de pronto dice, se pasó y Dios no se acuerda. Dios nunca se olvida de cada petición que usted hace. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Hay cosas que nosotros pedimos y pedimos y pedimos y hasta se nos olvida que hemos pedido por ciertas cosas. Y porque desde el momento que pedimos hasta que llegó, de pronto cambian circunstancias y lo que hemos pedido ya no es lo que nosotros estamos anhelando. Por eso es importante que sepamos discernir y saber qué tenemos que pedir a nuestro Dios. Vamos a la palabra, vamos a la vida de Daniel y vemos que Daniel empieza a interceder y dice que estaba orando por 3 semanas continuas, orando y no había respuestas. Y finalmente, después de 3 semanas, un ángel llega y le dice a Daniel, Daniel, no temas, tu petición fue escuchada. Daniel 10:12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Daniel, no temas, tu petición fue escuchada. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de Dios. Fueron escuchadas y oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo te he escuchado desde el momento que comenzaste a clamar. Desde el momento que tuviste disposición de buscarme. Pero solamente después de 3 semanas fue que Dios se manifestó. Yo me imagino que si otro hubiese sido Daniel, hubiese dicho, Señor Jesús, me hubiese mandado una señal que me estás escuchando. No hubiese esperado 3 semanas, porque uno necesita que le contesten. Pero cuando uno manda un mensaje por WhatsApp, uno que desea, que digan, te escuché. Yo me confieso que yo a veces no respondo mensajes, porque yo supongo que otra persona sabe que yo lo vi. Y dice, me dejaste en visto. Y algunas veces el Señor no lo responde y otras veces nos deja en visto. Y esos silencios, ¿qué pasa? Nos ponen ansiosos, nos empiezan a preocupar y nos empezamos a preguntar, ¿por qué no me responde Dios a mí? ¿Por qué a esta persona sí le responde inmediatamente? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero Dios le dice a Daniel, tranquilo, porque desde que dispusiste tu corazón, yo te estoy escuchando. ¿Qué dice Dios? No te estoy escuchando desde que comenzaste a orar, sino ¿desde cuándo? Desde que dispusiste tu corazón. Entonces, cuando uno se dispone, como ustedes esta mañana, ya empieza a suceder algo en el campo espiritual. De pronto no podemos discernir en el campo natural, pero ya Dios está actuando. Y Dios está haciendo algo sobrenatural en esta iglesia, en esta congregación y con cada uno de ustedes. Lo que pasa es que de pronto cuando Dios empieza a actuar no podemos discernirlo, no podemos verlo en el campo natural. No podemos acallar la voz del enemigo o de la incredulidad, pero Dios ya está actuando en tu vida. Así que mis hermanos, es el momento que empecemos a colocar en funcionamiento el reloj de la fe. Sabiendo que cada oración que tú haces va a conectar en forma precisa en el momento adecuado. Y me decían muchas personas esta semana, pastor, ¿y Dios escucha a todo el mundo? ¿Sabe que sí? Dios escucha a todo el mundo. Escucha a la niña de 6 años que de pronto no conoce un Dios en su plenitud y clama para que su padre consiga trabajo para que pueda subventar las necesidades de su casa. Dios escucha a un borracho que llega a su casa y dice, Dios, ayúdame. Escucha a un ateo que cuando se está cayendo en un avión dice, Dios mío, sálvame.
Esas son oraciones que de pronto no son de personas que saben interceder, que saben orar, que ponen música para ambientar. Pero Dios escucha a todos. La pregunta es, ¿dónde van esas oraciones? ¿Dónde llegan? ¿Cómo quedan? ¿Quién las conecta? ¿Cómo Dios actúa con esas oraciones? Mis hermanos, les comento que si alguien no está orando en ese preciso momento, si alguien no está clamando por las familias, por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios, por tu iglesia, por tu ministerio, por el poder de Dios, las oraciones no se pierden, pero van a quedar estancadas, porque necesitan un proceso. Van a quedar en un sitio detenidas hasta que alguien llegue y conecte de forma precisa, de la misma sintonía, de la misma frecuencia con esa oración y pueda reclamar esa conexión con Dios. Por eso Dios nos dice, ¿a quién te voy a mandar si no estás conectado en oración? Y mis hermanos, podemos ver las circunstancias y podemos ver las necesidades, podemos ver las noticias, pero las noticias no nos conectan. Las noticias nos informan. Y de pronto sentimos, sí, hay necesidad, vamos a orar, pero eso no nos conecta con la presencia de Dios. La carga viene cuando hay una conexión espiritual. Entonces, ¿cómo se llama la conexión espiritual? La oración. Y vamos a lo que venimos. Te voy a dar dos ejemplos de cómo Dios actúa cuando empezamos a orar. Hay dos ejemplos bíblicos que vemos claramente cómo Dios actúa, cómo conecta a personas en sitios distintos. Eso está en Hechos 10, se lo pueden leer en su casa, si lo quieren apuntar, se lo ven completito en su casa. Y ahí vamos a ver cómo Dios actúa a través de la oración y conecta a muchas personas. No lo conecta por vía WhatsApp, por Instagram, por Facebook, sino lo conecta a través del campo espiritual. ¿Y qué nos habla Hechos 10? Aquí vemos dos personas que viven en dos ambientes distintos, diferentes, completamente diferentes. Uno es un pescador judío y el otro es un soldado italiano, un gentil. Dos extraños, pero que estaban conectados a través de la frecuencia de Dios. Ambos estaban orando. ¿Qué hacían ambos? Estaban orando. Pero ninguno sabe que se va a conocer en los próximos minutos. Uno de ellos es un soldado italiano llamado Cornelio, quien dice la palabra que oraba y ofrendaba continuamente. Hechos 10:2, por favor. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba y ofrendaba. Entonces Dios vino a él cuando estaba hablando en forma de visión y dijo, Cornelio, envía a Jope, había buscado a un hombre llamado Simón, que se conoce como Pedro. El italiano era un hombre con poder, un soldado. Y usted sabe que el italiano no grita, grita únicamente cuando está en la familia, cuando está contento. Pero cuando está en público dando una orden, no grita. Habla despacito, dice, Cornelio, tráeme el cuchillo. Habla con autoridad. Y uno dice, tengo que obedecerle. Así que este hombre Dios dijo, mándeme a traer a Simón Pedro, y estos tres hombres obedecieron. Y Dios le da las coordenadas precisas, dice, Simón está en la casa de Simón el curtidor, que está en una casa junto al mar, le da las coordenadas precisas. ¿Y qué hace Dios? Empieza a conectarlo con Simón Pedro. Y le pone un sentido a Simón Pedro a orar precisamente. Y Pedro sube a la azotea y empieza a orar y le llega un éxtasis, una visión, donde ve un lienzo con muchos animales. Donde había animales cuadrúpedos, terrestres, aves del cielo. Dice Dios a Moisés, a Simón Pedro, come. Y él contesta, yo no como comida inmunda, Dios. Y Dios dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Iglesia, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Está diciendo, va a venir un italiano a tu puerta, ni se te ocurra llamarlo inmundo. Porque yo morí en la cruz, tanto para los judíos como para los gentiles, por todo el mundo. Y en ese momento tocan la puerta y había tres hombres buscándolo. Los tres hombres que mandó el italiano. Y Dios dice, levántate pues y ve donde te está llamando, porque yo los he enviado. Y se da la conexión de dos hombres que Dios unió a través de la oración. Está conectando los gentiles y los judíos que nunca antes había sucedido. ¿Cómo hizo Dios? A través de la oración. Uno estaba orando en la azotea y otro posiblemente estaba orando en su oficina, en su escritorio. Pero las dos oraciones convergen en un sitio. Dios las conecta. En un momento que cuando nosotros estamos orando, necesitamos tener la misma frecuencia, la misma sintonía que Dios desea para que podamos conectar. Las oraciones nunca se pierden.
La asociación de Dios las conecta. El domingo pasado mi esposa decía que de que nacieron nuestros hijos, oraba por sus esposos, su esposo y su esposa, y eso me dejó pensando. Y eso es cierto, tenemos que orar desde ya por bendición de nuestros hijos. Que lo conecte con la persona correcta, que tengan los amigos correctos, que tengan las amistades correctas, que tengan el cónyuge correcto. Yo ya empecé a orar nuevamente por el esposo y la esposa de mis hijos. Y lo estoy haciendo en forma específica. Dios, cuida ese mastodonte donde esté. Bendícelo. Que cuide a mi hija en forma perfecta. Ah, pastor, y está haciendo desde ya, faltando mucho tiempo. Si lo hizo con Moisés, lo va a hacer conmigo. Cuando ella me diga, papi, ahí está ese hombre que yo tanto te hablé, y entre y tenga el porte de Brad Pitt, tenga adopción de Billy Graham, y diga, estoy predicando en las naciones, soy multimillonario y deseo darle la riqueza a mi suegro. Ahí yo voy a decir, yo he estado orando por eso. ¿Me estás escuchando? Dios no se queda con nada. Dios conecta las oraciones. Vamos a otro ejemplo de Ananías y Saulo. Saulo era un joven en ese momento, un joven que estaba viendo cómo apedreaban al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Y Esteban está siendo apedreado y está siendo molido a piedras, y él perdona a sus agresores. Pero Saulo, que está observando eso, en vez de compadecerse con esa situación, entra un odio visceral contra los cristianos. Y dice, voy a exterminar a todo cristiano que existe sobre la faz de la tierra. Y se convierte en el Terminator de esa época. Dice, voy a acabar con todo el mundo, con todos los cristianos, con esa secta que solamente trae destrucción según sus pensamientos, y se convierte en el ángel de la muerte. En el Hitler que existió previamente, que quiso eliminar a todos los judíos sobre la faz de la tierra. Saulo de Tarso fue el perseguidor de los cristianos. Él perseguía a todos los cristianos tratando de destruirlos. Hechos 8:3, ¿qué nos dice? Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los encarcelaba. Y un día, Saulo le pide a su sacerdote ir a Damasco, una ciudad que está como a 240 kilómetros de Jerusalén. Y cuando iba por el camino, se le aparece Jesús y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo quedó ciego inmediatamente. De pronto sus cavidades se convierten como esas estatuas romanas, blancas, como si tuviera arena en sus ojos. Y Saulo pregunta, ¿quién eres? Y dice, soy yo el que tú persigues. Y una luz brillante llega de él. ¿Y sabes qué empieza a hacer Saulo? Empieza a orar, a clamarle a un Dios que no conoce. Este hombre que fue el perseguidor, el terror, el asesino de los cristianos, empieza a clamarle a alguien que no conoce y empieza a hablar. Y Saulo, sin saber, empieza a clamarle a Dios. ¿Empieza a qué? A orar. Ora a un Dios que todavía no sabe en su real magnitud. De hecho, ora sin sentido. Yo digo sin sentido porque todavía no sabe la magnitud de lo que Dios va a hacer en su vida. Es una oración que de pronto es igual que un drogadito que ora, no sé si a la Virgen o a Dios, pero empieza a orar porque sabe que Dios es superior. Y este hombre no sabe lo que Dios va a hacer con él. Dentro de muy poco tiempo va a estar predicando en Atenas. Va a escribir casi todo el libro del Nuevo Testamento. Va a ser uno de los grandes teólogos de la Biblia. Pero él aún no sabe lo que está sucediendo. Él solamente empieza a clamarle a Dios sin saber cómo está haciendo. Y empieza su oración a subir, a subir, a subir, a trascender. Y alguien tiene que conectar con esa oración. Alguien tiene que tener la misma frecuencia. Y en esa frecuencia estaba alguien orando también por el pueblo cristiano que se llamaba Ananías. Y Dios le dice a Ananías, levántate y ve y busca a Saulo. Y le da las coordenadas precisas. Cuando Dios te habla en forma precisa. Pero ¿qué estaba haciendo Ananías cuando conectó con Saulo? Estaba orando y se da la conexión. Y Dios dice, Ananías, ve y busca a Saulo. Y dice, pequeño detalle que me encomienda Dios. ¿Tú no sabes quién es Saulo de Tarso? ¿Tú no sabes quién es ese hombre? Ese hombre donde tiene poder. Ese hombre mata a la gente. Me está mandando a la boca del lobo. Y el Señor te dice,
Ve porque es un instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes. Es judío y puede abrir puertas. Y sobre todo, él tiene pasión. Él mata con pasión. Solo hay que usar un poquito. Solo hay que estar en el camino correcto, pero esa pasión me encanta. Así que Ananías obedece y va a ver a este señor Saulo de Tarso y dice, hermano Saulo, dice Pablo, porque dice, de pronto si le digo, Pablo no ha hablado y quién sabe qué me hace. Es decir, como dice don Satanás. Dice, hermano Saulo, el Señor me manda a decirte que yo soy el hombre que te viene a traer la vista. Y en ese momento se caen las escamas de sus ojos y Pablo empieza a ver y se levanta y al instante fue bautizado. ¿Al instante fue qué? Vamos a verlo por favor en Hechos 9:18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después de eso ya no se va a llamar más Saulo, se va a llamar Pablo, que va a fundamentar la doctrina de la iglesia cristiana en todo el mundo. La pregunta, mi hermano, es ¿por qué damos tantas vueltas? ¿Por qué no damos decisiones concretas en el campo espiritual? Si ya Dios te está hablando, si Dios te escogió, estás orando, estás buscando la frecuencia perfecta, estás buscando una sintonía para que Dios te pueda conectar. Él desea que estemos permanentemente conectados, porque Él desea mandarnos lo que estamos pidiendo, pero necesitamos que estar dispuestos y estar en la frecuencia que Dios nos está diciendo que tenemos que estar. Iglesia, ya Dios dispuso personas que tienen lo que tú necesitas, que tienen los recursos que tú necesitas, la solución, el remedio para esa enfermedad. Solo necesitamos estar conectados con Dios. Y a lo mejor esa conexión no va a ser de alguien que conocemos, de un amigo, sino de pronto va a ser una persona extraña. Como no se conocía Cornelio con Simón ni Pablo con Ananías. Pero cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a poner tu corazón a Dios, Dios empieza a actuar en la parte espiritual. De hecho, ¿se acuerdan de José? Cuando José estaba en la cárcel, que se conoció con el copero y le dio un sueño. Y cuando se fue, dijo, no te olvides de mí. Pero José no se quedó con eso, siguió orando. Y después de muchos años, cuando llegó la hambruna, el copero conectó a José con el faraón y lo convirtió en el segundo en mando. No dejes de estar orando, de estar clamando, porque Dios quiere conectarte. Dios te está diciendo esta mañana que ya ha abierto las ventanas de los cielos, que ya ha rompido los cerrojos de hierro. Simplemente te pide que estés conectado, que estés en la frecuencia de Dios. Dios dice, quiero abrirte el camino, quiero que andes, pero necesito que te conectes. ¿Cuántos lo creen? Así que mis hermanos, hay que buscar la conexión, hay que estar clamando permanentemente a Dios, hay que buscarla, como esa mujer que tenía flujo de sangre y fue ante Dios y tocó el manto de Jesús para que fuese sana. Ella buscó la cobertura. Las coberturas no se ofrecen, las coberturas se buscan, se piden. Nadie puede ofrecer coberturas, las coberturas espirituales se piden, se arrebatan. Tú tienes que decir, yo necesito estar conectado con Dios. Yo necesito ser persistente, yo necesito orar, yo necesito clamar. Y hay personas aquí que necesitan buscar a alguien que respeten. Personas que de pronto les sirvan de guía, de un mentor que les ayude a caminar, porque no pueden caminar solos. Iglesia, Dios nos ha colocado en un sitio de privilegio. Tenemos todo para que podamos aprender, para que podamos saber que tenemos que estar en sujeción, para que podamos beber del manantial de Dios, que nada nos impide esa conexión con la frecuencia de Dios. Y hay otros que están en la frecuencia de Dios, conocen, pero no le dan la importancia que tienen que tener lo que Dios ha entregado en sus manos. Hay que cuidar lo que Dios nos entregó, porque a veces nos parecen insignificantes. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer que trabajaba en la casa de Ananías? Era la persona que hacía la limpieza y le dijo a la mujer, señora, con todo respeto, ¿por qué no le dice a su esposo que vaya a ver en Samaria a un profeta que le puede sanar de esa enfermedad de lepra que tiene su esposo? ¿Quién conectó a esta mujer, a la esposa de este hombre con su sanador? Una persona que de pronto va a ser insignificante. Así que, mis hermanos, no subestimes a quien está cuidando ovejitas, porque mañana se va a convertir en el rey de Israel. Hoy Dios te está diciendo, necesito que te conectes, necesito que ores. Ya está todo dispuesto. Ya está dispuesto la solución, ya está la mujer que tú estás buscando, ¿Dónde está?
Está en internet. No, Señor, está más arriba. Empieza a orar. Cuando empieza a orar, Dios te la va a mostrar. Cuando una iglesia ora, cuando una iglesia se levanta a orar, es una iglesia viva, como estamos los miércoles. Aunque todavía no somos muchos, pero Dios dice que cuando hay dos o más clamando, Dios está presente. Mateo 18:20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Hoy Dios nos está diciendo, empieza a clamar por los necesitados. ¿Y quiénes son necesitados? Tu prójimo, tu iglesia, tu familia, tu entorno. Tenemos que cambiar el curso y solamente pedir para nosotros. Porque cuando empezamos a pedir solamente para nosotros, no conectamos con nadie. Y si no conecta con nadie, entonces esa iglesia posiblemente está condenada a morir. Porque tarde o temprano, si no conectamos, nos convertimos como el mar muerto. Que es un mar que no tiene brazos, que no conecta con ningún río, que no tiene vida, que puede flotar, que puede tener paz, pero que no conecta con nada. El mar muerto no tiene peces, no tiene vida marina, puedes tener tranquilidad y puedes tener paz. Como mucha gente que viene a la iglesia y dice, tengo paz, puedo flotar, pero no conecta con nada. Necesitamos una iglesia que empiece a conectarte, para que haya vida, para que haya salud, para que Dios pueda marcar el sendero correcto. El propósito de la iglesia es que es conectar con el necesitado, empezar a dar con la necesidad con la gente. Por eso mi iglesia amada, sus pastores, la pastora y yo, hemos tenido el sentir de que la iglesia debe ejercer la disciplina de la oración. Ahí están viendo ustedes hoy un reloj que es de la hora de la fe, que esté dispuesto todos los miércoles de 6 a 7 de la noche para que vengan ustedes a orar y clamarle a Dios y estar en sintonía. Es un tiempo especial que vamos a clamar por la familia, por provisión, por dirección, por fortaleza, por lo que ustedes sientan. Es un espacio para que Dios pueda conectar con las personas correctas, para que abra las puertas adecuadas. Así que mi iglesia los animo que empecemos a hacer una iglesia de oración y empecemos a buscarle en Dios en verdad. Cuando tengan el sentir, empiece a buscar de Dios. Este reloj y este espacio, ¿para quién es? Para todo aquel que tenga la disposición de hacerlo. Va a ser cada 5 minutos, pueden apartar un tiempo para orar por algo específico. O 10 minutos o 15 minutos. ¿Qué condiciones van a haber? No vamos a orar por nuestras peticiones. Vamos a orar por las peticiones de los demás. Por nuestra familia, por las finanzas de los demás. Pastor, ¿y mis peticiones? También vamos a dar por sus peticiones. Como decía el hermano Marlon, va a haber un papelito donde usted va a poner sus necesidades y los últimos 10 minutos la pastora o yo vamos a estar orando por las peticiones que tengan. Iglesia, ¿cuánto reconoce que necesitamos de Dios? Así que es el momento de poner a andar ese reloj de la fe. Cuando Dios se manifiesta con poder, sus oraciones no quedan olvidadas. Son respondidas en forma más ágil y precisa. ¿Cuántos necesitan una respuesta de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a venir un miércoles a orar? Somos una iglesia que conecta, que está viva, que reconoce que necesitamos que haya conexiones espirituales en lo sobrenatural para que se pueda manifestar en lo natural. En este momento, Dios nos ha hablado de la importancia de la oración, la importancia de que estemos conectados. Pero la oración no puede ser únicamente teórica, tiene que ser práctica, tiene que ser algo que funcione en la vida natural para que Dios nos pueda responder. Hoy te pido como iglesia que te pongas de pie, por favor. Que demos gracias a Dios porque permite que podamos conectar con Él. Porque seamos una iglesia que reconoce que tenemos que conectarnos, que tenemos que estar buscando a Dios permanentemente, que la oración es la única fuente que nos permite estar vigentes y conectados. Y en este momento te pido que cierres tus ojitos, vamos a tomar una canción, vamos a ambientar este momento, vamos a fortalecernos en oración. Yo quiero hacer una oración por esta iglesia. Hoy no te va a ver qué pasa aquí adelante, sino que te conectes con Dios en tu puesto y que empieces a reconocer que Dios es quien nos puede conectar con lo que nosotros necesitamos. Que descargues todas tus preocupaciones, que le entregues a Dios lo que tú necesitas. Que puedas decir, Padre Celestial, estoy aquí dispuesto a buscarte, porque sabemos que tú nos escuchas desde el momento que nos disponemos. Vamos a cantarle a Dios y yo como
Pastor, quiero orar por esta iglesia, que Dios nos muestre el camino correcto de buscarlo en oración permanente, que podamos ver la manifestación de Dios en forma plena y completa. Queremos tener una unidad, Señor Jesús. Queremos ser una iglesia compacta, unida, con un solo propósito, un solo sentir, Señor Jesús. Hoy queremos, Señor Jesús, que tú nos marques el camino, nos muestres el derrotero correcto. Padre amado, en este momento nos levantamos con nuestra voz como iglesia, agradecidos por este tiempo en tu presencia. Hemos escuchado, Señor Jesús, hoy la importancia de la oración y tú cómo conectas. Y reconocemos que sin ella estamos vacíos. Pero contigo, en oración, Señor Jesús, vamos a estar llenos de vida, de esperanza y de poder. Señor Jesús, te doy gracias, papito Dios, por lo que tú has hecho con tu palabra que nos enseñas. Que la oración es el puente que nos puede conectar contigo. Abraham clamó y Dios le respondió. Moisés levantó sus manos y tú le diste la victoria. Ana oró con lágrimas y tú abriste su matriz. Daniel dobló sus rodillas y tú cerraste la boca de los leones. Así también, Señor Jesús, te pedimos que actúes con nosotros, que puedas vernos con ojos de misericordia y de amor, que escuches nuestro clamor. Padre, Señor Jesús, hoy oro por cada persona aquí presente. Oro por sus necesidades, por sus anhelos, por sus luchas. Señor Jesús, tú conoces sus cargas, tú conoces sus peticiones secretas, tú conoces las lágrimas que ha derramado en secreto, las batallas que tienen en silencio, que de pronto muchos no lo saben. Señor Jesús, te pedimos que en este momento renueve la fe, que enciendas de nuevo ese fuego abrasador que nunca se apague, que nos enseñe a buscarte no solo en los momentos de necesidad, sino en cada día, en cada momento de nuestras vidas. Señor, también te clamamos por conexiones divinas, que le entregues a tu pueblo lo que necesita, papito Dios. En tu palabra está escrito que no es bueno que el hombre esté solo. Te pido que nos des una ayuda idónea, que podamos estar caminando con personas que nos marquen el camino adecuado, que nos ayude a apoyarnos y que podamos edificarnos unos con otros. Señor Jesús, te pedimos en este momento que nos rodees personas correctas, personas llenas de tu espíritu, personas que impulsan a crecer en tu santidad y en tu propósito. Padre Santo, abre caminos de favor a nuestras vidas. Bendice nuestro negocio, bendice nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestros pies, nuestra familia, nuestra vida espiritual. Conéctanos con las personas adecuadas, con amigos fieles, con mentores sabios, con personas que nos puedan marcar cómo tenemos que caminar, con personas que traigan palabras de consejo, de ánimo, en momentos de desánimo. Señor Jesús, al mismo tiempo te pido que aparte de nosotros todo lo que no sea tuyo, todo aquello que no edifique, todo aquello que nos trae destrucción, que nos desvíe de tu fe y que nos invita a sembrar duda y temor. Hoy declaramos contactos divinos sobre Rabí y sobre cada persona aquí presente. Oportunidades van a venir del cielo, puertas se van a abrir que nunca tú te imaginabas. Va a haber relaciones que bendicen a cada uno de ustedes y a su descendencia. Señor, tu Espíritu Santo nos va a guiar en todo lo que hagamos. Señor Jesús, ya nos necesito correcto en el momento oportuno con las personas indicadas. Padre amado, también te pedimos que guarde nuestra iglesia, que se convierta en un centro de oración y de fe, que esta iglesia se reconozca porque busca a Dios en forma permanente, que sea una iglesia de oración, que cada persona, cada hermano, cada hermana aquí presente sea un altar vivo buscándote, papito Dios, que la oración nunca se apague ni de día ni de noche en esta iglesia, que cuando estemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras universidades o en la calle, podamos levantar oraciones dirigidas a ti, que tú nos puedas escuchar, oraciones llenas de poder, sabiendo que tú estás siempre atento a escucharnos. Señor, declaramos que esta semana va a ser una semana de bendición, de ensanchamiento, de victoria, que tú vas a dar respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Declaramos sanidad sobre los enfermos, declaramos provisión sobre los necesitados, declaramos que las familias van a ser bendecidas, que va a haber reconciliación, que los hogares no van a estar divididos. Declaramos puertas abiertas en aquellas personas que les falta trabajo, empleo, que las personas que tengan dificultad en sus estudios, tú las acompañes, que las guíes en cada área de su vida. Padre, en este momento te pedimos que podamos tener un altar lleno de testimonios de lo que tú vas a hacer con nuestras vidas. Testimonios de milagros, testimonios de provisión, testimonios de restauración. Porque creemos que tú eres un Dios vivo, un Dios que todo puede, un Dios omnipotente. Señor Jesús, también oro porque nos des disciplina, nos des discernimiento, nos des dominio propio, nos des la pasión y constancia para que podamos orar cada día. Que no sea una oración superficial, que no sea una oración por necesidad, sino una oración que nazca de nuestro corazón, que toque el cielo y que pueda transformar vidas en esta tierra. Que cada uno de nosotros pueda decir, soy un hombre o soy una mujer de oración. Señor Jesús, te damos gracias porque yo sé que ya tú lo estás haciendo, ya tú estás actuando en cada una de nuestras vidas. Que seamos hombres de poder,
Que cuando hablemos no tengamos que gritar, sino que los temas porque tenemos autoridad. Señor Jesús, te doy gracias por esas condiciones divinas que ya estás haciendo, porque estás quitando lo que nos estorba, porque estás abriendo puertas de bendición y cerrando puertas que no nos conviene, porque estás ya viendo la ayuda idónea que necesitamos. Señor Jesús, en este momento declaramos con fe que la ayuda y lo mejor está por venir para nosotros, para esta iglesia y para todos sus miembros. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Dios los bendiga. Pueden sentarse, por favor. Vamos a continuar con la Santa Cena. Usted sabe que ya es tradición en nuestra iglesia que el primer domingo de cada mes compartamos la Santa Cena. Se me olvidó decirles que el reloj tiene un orden. Entonces nuestra hermana Jenny, ¿dónde está Jenny? Sale un momentico, pueden escribir y apartar el tiempo. Cada mes va a cambiar las peticiones. Ustedes, ejemplo, yo voy a orar por sanidad. Entonces aparto de 6 a 6:05 o de 6:30 a 6:35, 5 minuticos. Requisitos: no llegar corriendo, prepararse, estar conectado espiritualmente y cumplir todo el mes. La idea es que ese reloj esté lleno cada 5 minutos de una oración diferente, menos los últimos 10 minutos, que van a ser por oraciones puntuales. ¿Cuánto se van a sumar a ese reloj? Dios quiere darte la conexión precisa. Empieza a buscarle. Antes de la Santa Cena, si de pronto hay una persona aquí por primera vez que nos está escuchando a través de nuestras redes sociales y de pronto es la primera vez que escucho un mensaje como este y dices que quieres conocer más de Dios, que quieres rendir a tu Salvador, que quieres que Dios apunte duro en tu nombre, el libro de la vida, te invito en este momento que hagas una oración de fe, que puedas inclinar tu rostro y donde estés y puedas decir: Señor Jesús, en este momento quiero ser hijo tuyo, quiero pasar de ser criatura de Dios a ser hijo legítimo tuyo. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, repita conmigo si lo deseas hacer y la iglesia me acompaña. Señor Jesús, en este momento te reconozco como mi Dios, te reconozco que tú eres el Dios de mi vida. Te pido que no te olvides de mí, Señor Jesús, que me hagas un nombre nuevo, que borres de mí todo pecado, toda transgresión que te ofenda. Te pido que me hagas un nombre nuevo, papito Dios, y que no te olvides de mí nunca jamás. Quiero ser un hijo tuyo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Ese es simplemente el primer paso para que seas un hijo legítimo de Dios. Amén. Iglesia, hoy vimos 4 personas con 2 ejemplos. Pero esas 4 personas que estaban haciendo en común. Estaban una iglesia que ahora se conecta. Y Dios desea conectarnos. Vamos a ir en pie, por favor, vamos a orar con entendimiento. Vamos a leer, perdón, con entendimiento. Salmo 1, del 1 al 3. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Iglesia, nosotros somos como árbol plantado a la orilla del río, que nunca llega que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas nunca se marchitan. Todo lo que vamos a tocar va a prosperar en el nombre de Dios. Vamos a colocar esta semana en manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque hemos recibido palabra tuya. Te pido que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Que podamos, Señor Jesús, tener mella en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu y podamos aplicarla, Señor Jesús. Te colocamos esta semana, que tú seas nuestro comandante y jefe, que marque nuestro camino, que nos quites toda distracción que impida que podamos ver tu manifestación en nuestras vidas. Abre puertas de bendición, quita todo obstáculo, todo momento de angustia, desesperación, de robo, atraco, momentos de angustia que puedan venir a atacar nuestras vidas. Guarda esta congregación, papito Dios, manda un cerco protector y abre de caminos de bendición reales. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Dios los bendiga inmensamente. Respiraba fuego, sangre en mi andar.